Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa cada domingo. Hay un fuego, hay un mover de Dios tan increíble que yo quisiera que estos momentos fueran eternos. No falta mucho, Cristo viene pronto. Y entonces sí, eternamente y para siempre. No sé si a ti te entusiasme la idea de que Cristo venga pronto, pero desde hace rato que lo estoy esperando. Porque me entusiasma saber que esto que yo estoy experimentando hoy lo voy a poder hacer en el cielo. Y me imagino el corozazo de miles de millones de ángeles con redimidos ahí haciendo que el cielo retumbe y retumbe fuerte por la alabanza que se levanta delante del Rey de Reyes y el Señor, y el esplendor del Rey sobre aquellos que han sido levantados en gloria. Ay, mi hermano, eso es glorioso. Y no más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más que esto, ni más que aquello, ni más angustia, ni más tribulación, porque toda cadena del pecado habrá sido rota por los siglos de los siglos. ¡A su nombre! Hay poder en Jesús. No, si le va a aplaudir, apláudale bien. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así es que si esta tarde llegó triste, acuérdese lo que le espera. Del problema Dios tiene respuesta. Del problema Dios tiene respuesta. Él tiene respuesta. Él está obrando ya, aunque usted no lo pueda ver. Pero lo que nosotros vamos a disfrutar es eternidad en su presencia. Y eso debe levantar nuestro ánimo para adorar con libertad y saber que Dios, en medio de toda lucha, siempre prevalecerá la fe, la esperanza y el amor de Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Y hoy, siguiendo en esta temática, fe sin límites, hablaremos de fe explosiva. Fe explosiva. Fe explosiva. La quinta es la buena. Fe explosiva. Amén. Aleluya. Y nos daremos cuenta de cantidad de cosas que surgen cuando nosotros empezamos a caminar por fe. Y hay un pasaje que nosotros encontramos ahí en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo 17, vaya conmigo ahí a Mateo 17, verso 14. Verso 14. Yo espero que durante estos últimos meses, semanas que hemos hablado de una fe sin límite, usted haya sentido cómo su fe ha crecido, cómo ha avanzado. Porque si de eso se trata, este tiempo es justamente en que nosotros probemos caminar un paso más hacia esa libertad y hacia esa fe que el Señor nos da. Y una fe explosiva, es increíble lo que sucede cuando nosotros caminamos en esa realidad. Y mire lo que dice Mateo capítulo 17, verso 14. Dice: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que le llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Si usted es de los que subraya, subráyele. Y espero que usted no se identifique con esa subrayada. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. Dos elementos claves para no poder vivir en la explosión de la fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Punto. Nada sería imposible. Tome su lugar, mi hermano, por favor.
Yo no sé si usted ha visto una semilla de mostaza, pero es una cosa que se me resbala entre los dedos, tan diminuto. Ahora, lo hago como marco de referencia porque nosotros hemos hablado cantidad de ocasiones, sobre todo en las últimas semanas, de lo que la fe es precisamente. Ya hablamos de Hebreos, como en Hebreos capítulo 11 el Señor define la fe por aquello de lo que estamos convencidos de que existe. Y entendemos que la convicción de fe es algo que ya está previsto, que ya está en el plan de Dios, que Dios ya lo hizo, aunque nosotros apenas estemos en el rumbo. Y entramos a este punto donde el Señor dice: es que tienen poca fe. Y nos preguntamos en qué sentido esto puede funcionar cuando estamos conscientes de que lo que Dios está haciendo o lo que ya hizo está ya ahí. Y creo que mucho de lo que nosotros estamos tratando de lograr o desarrollar en nuestra vida es el poder levantarnos y dar esos pasos específicos que nos lleven a la revelación completa de lo que la fe es. Lo hemos dicho cantidad de ocasiones. Y muchas veces nosotros nos detenemos en el proceso y no logramos dar ese paso decisivo para poder ver lo que Dios ya tiene previsto para nosotros. Y la forma en que la fe puede ser una fe explosiva es que nosotros podamos entender que la fe no solo corre hacia adentro, sino que la fe tiene un objetivo esencial de proyección hacia afuera. Lo que nosotros leemos en este pasaje, recién nos damos cuenta que en la experiencia del Señor Jesucristo, Él tenía varias agendas que tenían que ver con fe. Solo en los 4 o 5 versículos que nosotros observamos de este pasaje, nos damos cuenta de 4 elementos claves que apuntalan y hacen que nuestra fe pueda ser una fe explosiva. Primero, nos encontramos con que frente al Señor Jesucristo se encontraba un hombre que pedía misericordia a favor de su hijo, porque lo que él tenía necesidad de experimentar era esa revelación de fe en una forma extraordinaria sobre la necesidad de su hijo. Número uno, el hombre no miró hacia adentro. No dijo: ya estoy cansado de que esto suceda aquí. Él dijo: mira la condición de mi hijo, sufre, y necesito que tú actúes a favor de él. Uno de los aspectos que detona la fe en nosotros es no mirar hacia nuestra propia vida, sino mirar hacia la condición de aquellos que nos rodean y tener en claro que si Dios quiere fe en nuestra vida, no es simplemente para que nosotros podamos ser beneficiados de ello y tener una autosatisfacción de la misma, sino lo que Dios ha creado es para dar testimonio de Él. Si lo tiene hecho, es para que en la necesidad propia, no solo nuestra, sino de esa gran nube de testigos que nos rodea, Él pueda manifestar que Él tiene el poder, que Él tiene la gracia, que Él tiene la misericordia para poder obrar en una forma extraordinaria. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que si usted está en el deseo de poder detonar una fe sin medida, no siempre mire hacia adentro, sino mire hacia afuera. Mire hacia las necesidades que existen alrededor suyo. Comúnmente nosotros nos perdemos en nuestras propias situaciones, y cuando empezamos o queremos ejercitar la fe, lo hacemos solo hacia nosotros. Señor, sáname, ayúdame, tráeme, llévame y todo y se nos olvida que existe un mundo exterior que quizá en muchos casos necesita más que usted. Estamos tan perdidos en nosotros mismos que se nos olvida que existe afuera alguien que sufre quizá en mayor cantidad que usted. Y nuestra fe no puede ser detonada si simplemente miramos hacia adentro. Estoy consciente que cada uno de nosotros vivimos en nuestras propias experiencias y necesitamos que Dios nos haga libre de ello. Pero eso no significa que usted se quede estático y se detenga en el proceso pensando que hasta que yo resuelva mi problema, entonces me voy a enfocar en los demás. No es lo que Dios dice en su palabra. No es lo que Dios nos muestra en las situaciones que Él pone delante de nosotros. Lo que Dios hace
es mostrarnos su gloria en medio de toda circunstancia, y que podamos hacerlo hacia afuera, que podamos movernos hacia afuera. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba en medio de esa situación, dice, una multitud lo rodeaba. El Señor iba hacia la multitud. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que nosotros tenemos que movernos hacia las circunstancias externas para que entonces Dios también pueda crear una explosión interna. Si nosotros nos quedamos en el mismo espacio donde nos encontramos, difícilmente vamos a poder ver un obrar de Dios que trascienda nuestra propia vida. La fe crece en el ejercicio de las cosas que nosotros vemos. Los discípulos se encontraron con esa necesidad de crecer en fe, y el Señor mismo lo reprochaba, el Señor mismo lo mostraba, y les decía, les reclamaba hasta cierto punto a los discípulos, porque ellos simplemente veían hacia adentro y querían imitar algunas cosas para las que no estaban preparados. Y quizá en algún punto sentían que se desmoralizaban, porque decían, Señor, ¿por qué tú lo haces y nosotros no lo hacemos? Pero Jesús caminaba hacia los demás, que Jesús no tenía necesidad. Quizás sí, era completamente hombre. Jesús sufría las mismas pasiones y situaciones y tentaciones, dice la Escritura. Quizá la Escritura no lo relata al 100%, porque la intención de la Escritura es mostrar la capacidad de Dios de ir más allá del problema. Pero eso no significa que Él no lo vivía. Eso significa que Dios estaba ayudándonos a apuntar hacia el exterior para que nuestra fe pudiera realmente ser detonada y pudiéramos ver la gloria de Dios. Había una multitud expectante de ver la gloria de Dios. Hoy estamos en medio de una sociedad que necesita ver la gloria de Dios. Hoy estamos en medio de una sociedad que no va a creer simplemente porque usted le dice confía en el Hijo de Dios. De ninguna manera. Vivimos en una sociedad que está lista para ver una manifestación gloriosa. Millones de personas de los 7 billones existentes en este planeta están listos no solo para escuchar, sino para ver aquel Dios que tú y yo estamos profesando, aquel Dios en quien tú y yo hemos decidido confiar. Pero difícilmente podrán verlo si nosotros no estamos conscientes que hay una multitud alrededor nuestro que necesita ver la manifestación gloriosa de Dios. Necesitamos mirar hacia afuera. La misericordia de Dios, nuestra fe detona la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios hace que nuestra fe sea más explosiva, porque vemos a Dios actuar. Segundo, el mundo grita por una manifestación de Dios. Este hombre que se acercó a Jesucristo, recuerde que la multitud estaba ahí, y este hombre, al igual que aquel ciego Bartimeo que gritaba en medio de la multitud pidiendo la misericordia de Dios, no lo hizo en forma callada. Era un grito desesperado. Era un grito desesperado el que nosotros mismos no podemos ignorar. El mundo grita por esa manifestación. En cantidad de ocasiones les he compartido mi experiencia con jóvenes por todos lados que gritan por encontrar esa fe. A la medida que vamos avanzando, Dios ha ido confirmando en nuestros corazones la intención de hacer misiones en puntos estratégicos. Dios ha movido nuestro corazón para ir creando un plan operativo y podamos empezar a alcanzar a jóvenes europeos. Lo hemos compartido por muchas semanas, muchos meses. Algunos todavía están incrédulos y quizá no lo dicen, pero en el interior pues ya veremos. Cuando lo vea como Tomás, entonces creeré. Pero mirar hacia la necesidad nos empieza a crear en nosotros cantidad de proyectos que van más allá de nuestras fuerzas y que nos permiten entrar a la revelación de Dios. Porque no está en mi círculo lograrlo, pero sí está en el círculo de Dios. Y mi fe
exponencialmente se proyecta. Yo no creo porque el Señor me traiga solo un plato de frijoles a mi mesa, pero yo creo porque la palabra de Dios se extienda a los miles, cientos y millones de jóvenes que corren por toda Europa central, del este y del oeste, y aún mucho más allá. Porque en el plan de Dios no sabemos lo que Dios va a hacer después de ahí, pero lo que Dios ha revelado hasta este momento es que cantidad de nuevas generaciones en el exterior, en esos países donde pensamos no tiene necesidad porque las finanzas no parecen ser un problema, es donde aún hay una cantidad mayor de hombres y de mujeres jóvenes que se están suicidando, quitándose la vida, perdiendo el sentido de las cosas que la vida puede dar, porque no encuentran una fe, no encuentran un punto de referencia sobre el cual sustentar sus creencias y sus convicciones. Y si nosotros como pueblo de Dios no nos levantamos para ser el reflejo de lo que Dios está haciendo, muchos se perderán su vida. Pero si queremos detonar nuestra fe, si anhelamos que nuestra fe sea explosiva, tenemos que decir y estar conscientes de que hay un mundo que grita por fe. Y yo no sé usted, pero yo haré lo que esté en mis manos lograrlo. Y cuando se me acaben las fuerzas, no sé, yo sé que es donde apenas el espíritu empieza, pero no estoy dispuesto a detenerme, porque quiero que mi fe vaya más lejos. Que mi fe vaya más lejos. Que mi fe vaya más lejos. Quiero que mi fe vaya más lejos. Usted y yo necesitamos anhelarlo. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaban cuáles eran los más grandes mandamientos, el Señor Jesucristo: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No tenía que ver contigo. Lo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco tenía que ver contigo. Primero era tu prójimo, luego tú mismo. Porque cuando tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ya en sí estás haciendo una obra de fe para ti. Porque te estás apegando a la fuente. Te estás apegando a la fuente. Y eso en automático obra a tu favor. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Lo que Dios quiera va a suceder. Porque si Él está conmigo y Él me lleva de la mano y yo lo amo con todo el corazón y lo he visto manifestarse en cantidad de ocasiones, lo va a seguir haciendo. El Señor sabe que necesita suceder, sucederá. El Señor sabe que esto tiene que cambiar, cambiará. El Señor sabe si Él me saca o me deja dentro, como dijeron los jóvenes hebreos, pero va a ser lo que Dios quiera. Pero como yo confío en Él, como yo entiendo quién es y lo amo con todo el corazón, Él sabrá lo que hace y lo hará bien. Porque sus pensamientos son más grandes y son de bien y no de mal. Y si nosotros caminamos en esa realidad, podemos atender la voz de ese mundo que grita. Escuchémoslo. Escuchémoslo. Eso va a hacer que nuestra fe crezca. ¿Cómo te puedo ayudar? En estas últimas semanas hemos estado atravesando por una serie de situaciones que han desafiado nuestra fe personalmente. Y en algún sentido tiene que ver con las finanzas, con el trabajo que estamos haciendo en el área académica, en el colegio Alfa y Omega. Y consecuentemente, mientras esto está sucediendo aquí, por el otro lado, cantidad de personas se han acercado diciendo: apóyame, ayúdame, apóyame, necesito esto, necesito aquello. Y yo le he dicho al Señor: no me puedo detener, Señor. Lo más, lo menos, lo que tú digas es lo que hay, es lo que doy. Si esto está sucediendo paralelamente a una necesidad que me están pidiendo, donde el mundo está gritando, le digo: Señor, tú sabes. Pero
pero yo no puedo dejar de hacer esto, porque creo que esto me está anclando a poder actuar en este sentido. Algunos pensarán: qué difícil, ¿cómo le vamos a hacer? Una situación de crisis donde decimos no solo sobrevivimos, pero agonizamos, mientras paralelamente, insisto, por otro lado dice: ayúdame. Y lo hemos estado haciendo. Y yo le digo al Señor, mientras estoy haciéndolo: Señor, porque tú dices, yo lo hago. Pero humanamente ni siquiera sé si estoy haciendo una buena administración. Y recientemente estaba en eso y me escribe otra persona. Y para mí fue como una confrontación: Señor, ya casi se me acaba hasta lo que yo tenía por acá. Y me escribe otra persona y me dice: necesito que me ayudes. No puedo hacerlo. No encuentro salida. Me van a correr de mi casa. Y yo le decía: Señor, ¿qué hago? Y todos estos días he estado debatiendo, porque estoy ahí. Y cuando el Señor me daba este mensaje, dice: ¿quieres que tu fe explote? ¿Quieres que tu fe explote? Créelo. Y lo que tengas que hacer, hazlo. Porque yo siempre te tendré de la mano. ¿Crees o no crees? Como Job la semana pasada: levántate y muéstrame tu hombría. ¿Crees o no crees? Yo le dije: Señor, sí creo, Señor. Y yo no sé de dónde ni cómo, pero va a ser. Y por el otro lado el diablo me decía: ¿y cuando llegue eso qué? Que llegue. Cuando llegue lo que tiene que llegar, ya estará la respuesta ahí. Pero el Señor me estaba llevando en un momento de fe fuera de mi capacidad humana, para hacerla explotar en un círculo diferente, donde yo no me intimidara frente a las circunstancias. Y quizá muchos estamos ahí. Si Dios me dio esta palabra, porque sé que no soy el único. Y sé que muchos estamos ahí, en ese punto, Señor, donde el Señor te está pidiendo. Y por otro lado, no sabes si vas a poder humanamente hacer frente a esto. Pero Dios está esperando que tú des ese paso. Si crees que Él puede, si crees que Él hace, si tú con tu boca y con tu corazón lo confiesas como hecho, entonces necesitas caminar. Moisés estaba frente al Mar Rojo y el Señor le decía: pon la vara. Moisés hasta debatió con poner la vara, porque ¿qué puede hacer un palo frente al gran mar? Pon la vara. Y yo creo que él estaba así: mar aquí, ejército acá. Y se levantó una columna de fuego nomás para contenerlos un poquito. Y la levantó el Señor mientras Moisés debatía en su mente. Te voy a dar chance, piénsalo. Y mientras aquí te los aguanto. Cuando Moisés lo determinó, bajó la vara. Se levantaron las aguas. Se quitó la columna de fuego de atrás. El pueblo empezó a avanzar. Los egipcios pensaron que podían hacer lo mismo. Y cuando empezaban a caminar en la fe de otro, se los tragaron las aguas. Las dificultades de Israel fueron tragadas por el mar. El mar para Israel fue un pasadizo de fe. El mar para los egipcios fue la condenación de sus actos. Pero nosotros que caminamos en Jesucristo tenemos que avanzar, movernos hacia adelante.
Y algunos quizás estamos caminando frente a ese mar como Moisés, y miramos alrededor y vemos los tiburones caminar por acá, mientras las olas están levantadas, y no nos la creemos. Pero créelo, porque el Dios al que tú profesas es real. El Dios al que tú profesas es real. El Dios que tú profesas es real. ¡Aleluya! Y lo sigue haciendo en este tiempo. El mundo grita por fe y tú tienes la vara en tus manos. Y basta con que tú des hacia adelante. Basta con que tú te muevas hacia adelante, que esas multitudes expectantes puedan ver la gloria de Dios en tu vida. No podemos quedarnos con solo pensar que Dios puede. Hay que actuar. La Escritura nos enseña en el libro de Santiago que la fe sin las obras no es suficiente. Tenemos que movernos hacia la experiencia. Creer en que Dios puede es fácil. Me siento a ver a la distancia qué es lo que Dios puede hacer, y lo hace con mi amigo, con mi amiga, con mi amigo, y luego nos quejamos por qué no está sucediendo conmigo. Porque nosotros nos hemos quedado solo a la expectativa. No hemos avanzado hacia el punto donde Dios pueda hacer detonar esa fe en nuestros corazones. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento donde nos podamos mover hacia adelante, esperando esa explosión de nuestra fe. Si no quieres experimentar fe, sigue ahí. No va a pasar. Pero si dices estar listo para ver la gloria de Dios, muévete. Muévete. Levántate. Empieza a caminar. Porque tu fe por sí sola no es suficiente. Necesitamos acción, 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 acción. Movernos en lo que Dios ha demandado de nuestra vida. Santiago dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcas buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Si tú quieres que la fe explote en ti, necesitas moverte hacia las acciones. No lo vas a hacer porque se ve seguro, por lo menos no humanamente posible. Pero en tu corazón sabes lo que tienes que hacer. Algunos estamos en virtud de una operación a la que nos hemos resistido, porque todavía no sabemos. Toma la decisión. Si tienes que dar el paso hacia adelante para probar la fe, no es por lo que Dios va a hacer en ti, sino por lo que Dios va a mostrar a través de ti. El propósito de que Dios te saque hacia adelante no es solamente para que tú recibas un beneficio, sino es para que todos crean. Y la fe no es una implosión, es una explosión. Y el mundo creerá. Tenemos que movernos hacia ese punto de explosión. Hay cosas que agitan nuestra vida. Muchas cosas que agitan nuestra vida. Y muchos nos vemos así, como esta botella. La movemos, hay algunas burbujitas. Y nos sentimos como este contenedor, que muchas cosas están sucediendo.
Pero la fe nos mueve a entender que aun y cuando es agitado, ustedes saben lo que pasa si yo agito esto. Si haciéndolo sin querer pasa, ahora haciéndolo queriendo, hay más burbujitas, hay más circunstancias. La vida nos lleva así. La vida nos lleva así. Pero no dejamos de movernos. No dejamos de movernos. La vida nos lleva a través de los males, de los problemas, de las circunstancias, de los momentos inciertos para nuestra vida, de los puntos de divorcio donde nuestro matrimonio está siendo bombardeado y sentimos que vamos a dejar nuestras condiciones como matrimonio, donde las finanzas nos están golpeando en nuestras capacidades, donde en nuestro sistema social de familia y demás algo no está funcionando bien y sentimos que está siendo agitado. Pero no dejamos de movernos, seguimos moviéndonos, seguimos moviéndonos. Porque cuando llegue el punto y el maestro quite la tapa, algunos estamos ahí, ¿no? Con la mano del maestro aquí, a punto de hacerlo explotar. No, más. Dios nos mueve más. El Señor nos mira y dice: no, eso está quietecito, necesita más. Y a todos nos toca. Gracias. Dios bendiga a Sheila. Eso hace la fe. Cuando Dios pone la mano, quita el tapón, y después de las agitadas tempestades, lo que va a explotar en ti le va a llegar a todos. Va a brincar para todos lados. Y la fe, la explosión de la fe, va a alcanzar a cuantos están allí. Pero tenemos que mantener nuestra vida en ese movimiento constante. No importa lo que venga. Al fin de cuentas, siempre Dios utilizará el medio y el momento para dar testimonio de Él a través de tu vida. Anhelemos que la fe de Dios explote en nuestra vida. No me siento bien en el proceso. No, Dios nunca dijo que te ibas a sentir bien. Dios siempre prometió que Él estaría contigo. Dios no dijo que las ibas a librar todas. Dios dijo que Él caminaría contigo en medio de todo. Cuando Dios movió a Josué, no le dijo que no iba a tener dificultades, no le dijo que no tendría que pelear contra ejércitos. Él le dijo: yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y la fe de Josué creció al punto que le creyó al Señor cuando le dijo: camina alrededor de la muralla, camina alrededor de la muralla. Pareciera algo imposible. ¿Qué muralla se cae solo porque le doy vueltas? Humanamente es incierto, pero cuando Dios dice hazlo, tú lo haces, porque aunque tú no lo entiendas, Dios hace lo sobrenatural. Las montañas se caen, las paredes se derrumban, lo incierto se hace posible y la fe explota. Aleluya. Y nos damos cuenta que la fe no tiene límites. Somos formados en esa realidad. Y Dios dijo: lo único que necesitas es fe de este tamaño. Traje muchos. Bueno, mi esposa trae muchos, porque sola no se ve. No se ve.
Dijo, si así actúas, el Señor no dice, bríncate. El Señor dice, un pasito, un pasito, un pasito. Fe como un grano de mostaza. Porque además no estás brincando a la nada, estás brincando a la dimensión de Dios. Estás descubriendo la dimensión de Dios. No estás jugándotela, no es ruleta rusa. No son cosas al azar. Son pasos hacia una victoria más grande. Son pasos hacia una victoria más grande. Mientras estés donde estás, Dios seguirá teniendo misericordia de ti, porque su promesa es fiel. Pero si tú te mueves y como un grano de mostaza empiezas a confiar, tan pequeño como un grano de mostaza, empiezas a dar pasos, empezarás a descubrir una dimensión más grande y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que la gloria de Dios tiene para tu vida? Nunca lo sabrás si a tu fe no le pones acciones. La fe sin obras no es suficiente. Creer que Dios puede no es suficiente. Hay que movernos hacia lo que Dios hace. Y si Dios lo prometió, Dios lo hará. Pero tú tienes que avanzar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Qué hay en tu vida que te está desafiando a que puedas dar este paso de fe? A que hagas que la fe explote en ti. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Solo tú y Dios lo saben. Algunos ya se acabaron la agenda del psicólogo porque no saben cómo lidiar con el asunto. Algunos ni duermen porque ya se cansaron de darle vueltas al asunto y no encuentran la respuesta. Algunos están tan perdidos en sí mismos que se les olvida que hay un mundo gritando alrededor. Y ya ni siquiera estamos seguros si Dios nos ama. No. Si de algo te puedo dar testimonio y te lo puedo asegurar, es que una cosa que Dios nunca dejará de hacer es amarte. Siempre te va a amar. Su amor es inagotable. Y de la segunda cosa de la que estoy seguro es que si tú das tus pasos aún en esta dimensión de fe, el Señor va a abrir tus ojos a un mover poderoso de su grandeza. Y no importa que el Señor te agite, sabrás que cuando el Señor quite la tapa, lo único que va a salir de ti es gloria de Dios.